Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una fascinante historia que ha perdurado a través de los siglos. Nos adentraremos en la vida del legendario rey Salomón, conocido no solo por su extraordinaria sabiduría sino también por sus 1000 mujeres. Esta es una narrativa llena de opulencia, política y lecciones sobre el poder y la debilidad humana. Introducción a la historia. Imaginen un reino bañado por el sol, donde la riqueza y la sabiduría se entrelazan en la figura de un solo hombre, el rey Salomón. Desde joven, Salomón fue conocido por su aguda inteligencia y su capacidad para tomar decisiones justas, un don otorgado por Dios. Bajo su reinado, Israel alcanzó un esplendor sin igual, convirtiéndose en el centro de admiración y envidia de naciones vecinas. Pero junto a su sabiduría, Salomón también fue célebre por tener 1000 esposas, un aspecto de su vida que ha intrigado a historiadores y curiosos por igual. Cada matrimonio tenía un propósito estratégico, asegurando la paz y la prosperidad del reino. Sin embargo, esta gran cantidad de esposas también trajo consigo desafíos y consecuencias que marcaron los últimos años de su reinado. En este vídeo, exploraremos cómo Salomón manejó su vasto harén, las influencias que sus esposas extranjeras tuvieron en su reino, y cómo estos factores contribuyeron a la eventual caída de su glorioso imperio. Acompáñennos en este viaje a través del tiempo para descubrir la compleja y fascinante vida del rey Salomón y sus 1000 mujeres. Comencemos. En una tierra bañada por el sol, en el corazón del antiguo reino de Israel, reinaba el sabio y célebre rey Salomón. Su sabiduría era legendaria, un regalo otorgado por Dios que lo distinguía entre todos los monarcas de su tiempo. Sin embargo, junto con su sabiduría, Salomón era también conocido por otra característica menos celebrada: sus 1000 mujeres. La historia de Salomón y sus 1000 mujeres es un relato lleno de opulencia, política y, en última instancia, una reflexión sobre el poder y la debilidad humana. El rey sabio y su reino. Salomón había heredado un reino próspero de su padre, el gran rey David. Desde joven, había demostrado una inteligencia y discernimiento excepcionales. Dios le había concedido un deseo, y Salomón, en lugar de pedir riquezas o larga vida, había pedido sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Complacido por su humildad, Dios le otorgó no solo sabiduría, sino también riquezas y honor, haciendo de su reino el más espléndido de todos. Salomón usó su sabiduría para construir el Templo de Jerusalén, una maravilla de la arquitectura antigua, y para establecer un sistema de justicia que era la envidia de otros reinos. Los visitantes venían de tierras lejanas para escuchar sus juicios y contemplar la magnificencia de su corte. Las esposas y la política. En medio de esta grandeza, Salomón se casó con muchas mujeres. Cada matrimonio tenía una razón estratégica, y no solo una búsqueda de placer. Las esposas de Salomón eran hijas de reyes y príncipes de naciones vecinas, egipcias, moabitas, edomitas, sidoníes y hititas, entre otras. Estas alianzas matrimoniales aseguraban la paz y la prosperidad del reino, creando lazos de lealtad entre Israel y otras naciones. Una de sus esposas más conocidas era la hija del faraón de Egipto. Este matrimonio no solo selló una poderosa alianza, sino que también trajo consigo una inmensa dote, enriqueciendo aún más las arcas de Israel. La vida en el palacio. El palacio de Salomón era un lugar de increíble riqueza y diversidad cultural. Sus esposas vivían en lujosos aposentos, cada uno decorado según los estilos de sus tierras natales. El esplendor del palacio reflejaba la opulencia del reino, con paredes adornadas con tapices de Egipto, cortinas de seda de China y muebles tallados de cedro del Líbano. Las cocinas reales preparaban banquetes con platos de todo el mundo conocido. Los aromas de especias de la India, asados de caza del desierto y pescados del Mediterráneo llenaban los salones, deleitando a los huéspedes y la familia real por igual. Los jardines del palacio estaban llenos de plantas y flores exóticas, como el incienso de Arabia y las rosas de Charón, creando un oasis de colores y fragancias. A pesar de la belleza y el lujo, la vida en el palacio no era siempre armoniosa. Con tantas esposas, la rivalidad y los celos eran comunes. Las intrigas palaciegas se desarrollaban diariamente, y no pasaba un día sin algún conflicto menor o mayor.
Las esposas competían ferozmente por la atención del rey y por asegurar un lugar prominente para sus hijos en la línea de sucesión. Una de las historias más curiosas del palacio cuenta sobre una noche en la que, durante un banquete en honor a un enviado extranjero, dos de las esposas de Salomón, ambas de origen sidonio, intentaron servir al rey el plato más elaborado. Sin embargo, en su afán por superarse, una de ellas añadió demasiada sal al guiso, mientras que la otra lo condimentó con hierbas amargas. El resultado fue tan desastroso que Salomón, conocido por su sentido del humor, se rió y declaró que de todas las cosas que había juzgado, nunca había probado un conflicto tan salado y amargo. Otra vivencia curiosa implicaba un jardín privado donde las esposas de diferentes naciones plantaban flores de sus tierras natales. Un día, una esposa egipcia trajo un raro loto del Nilo, mientras que una princesa persa cultivaba tulipanes traídos de las montañas de su tierra. La competencia por tener el jardín más hermoso se intensificó tanto que Salomón tuvo que intervenir, organizando un concurso anual donde la flor más exótica y bella sería premiada. Este evento no solo calmó los ánimos, sino que también se convirtió en una tradición celebrada en todo el reino. En otra ocasión, se cuenta que una esposa moabita, conocida por su talento en la música, organizó un concurso de canto entre las esposas del harén. La competencia se volvió tan acalorada que Salomón decidió que el canto no debía ser un motivo de discordia, sino de unión. Desde entonces, las noches en el palacio se llenaban de melodías de todas partes del mundo, creando una sinfonía multicultural que resonaba en los muros del palacio. Estos pequeños incidentes, aunque triviales, muestran cómo el ambiente en el palacio de Salomón estaba lleno de vida y diversidad. Pero también reflejan las tensiones que inevitablemente surgían en un entorno tan complejo. La historia del palacio de Salomón es un testimonio del lujo y la riqueza de su reinado, pero también de los desafíos que vienen con el poder y la diversidad. Sin embargo, con tantas esposas, no todo era armonía. La rivalidad y los celos eran comunes, y las intrigas palaciegas se desarrollaban diariamente. Las esposas competían por la atención del rey y por asegurar un lugar prominente para sus hijos en la línea de sucesión. La influencia extranjera. Con el tiempo, la influencia de estas mujeres extranjeras comenzó a afectar a Salomón. Ellas trajeron consigo sus religiones y cultos, y poco a poco, persuadieron al rey para que permitiera la construcción de altares y templos para sus dioses en Israel. Salomón, quien había construido el gran templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel, ahora también permitía la adoración de Astarté, Milcom, Quemos y otros dioses extranjeros. Este sincretismo religioso preocupó a muchos en Israel. Los profetas advirtieron que esta infidelidad espiritual podría traer consecuencias desastrosas para el reino. Pero Salomón, cegado por el amor y la influencia de sus esposas, no prestó atención a estas advertencias. La caída del reino. Los últimos años del reinado de Salomón no fueron tan gloriosos como los primeros. La carga de mantener a 1000 esposas y sus hijos, junto con la opulencia de su corte, comenzó a pesar sobre el reino. Los impuestos aumentaron, y el descontento entre el pueblo creció. Además, la fe de Salomón en Dios se debilitó, y con ella, su sabiduría para gobernar. Su juicio ya no era tan claro, y las decisiones que antes tomaba con facilidad se volvieron difíciles. Las disputas internas y la corrupción comenzaron a erosionar la estabilidad del reino. Cuando Salomón murió, dejó un legado mixto. Aunque su reinado había sido uno de los más grandiosos en términos de riqueza y construcción, también dejó a Israel dividido y vulnerable. Su hijo, Roboam, heredó un reino que pronto se fragmentaría, marcando el comienzo de la caída de Israel. Reflection. La historia de Salomón y sus 1000 mujeres es un recordatorio de las complejidades del poder y la fragilidad humana. A pesar de su sabiduría, Salomón no fue inmune a los errores y las influencias negativas. Su historia nos enseña que la verdadera sabiduría no solo reside en el conocimiento y el discernimiento, sino también en la capacidad de mantener la fe y la integridad en medio de las tentaciones del poder y la riqueza. Espero que hayáis disfrutado de la historia de Salomón y que nos veamos para el próximo episodio.